Me gustaría presentarles un caso clínico al dar inicio a nuestra siguiente charla. And I'd like to talk with you about a patient we had who had metastases of breast cancer. Quiero compartir con ustedes acerca de una paciente que tuvimos que tenía metástasis de un cáncer de seno. This was a young lady. She was about 32 or 3. Esta era una mujer joven, como unos 32 o 33 años de edad. She had 2 children and had breastfed neither one. Both of them? She had neither one. Neither breast, neither one. Ella tenía 2 hijos, pero no había amamantado a ninguno de los 2. She was overweight by about 45 pounds. Tenía un sobrepeso como de 20 kilos. And she discovered one day a lump in her breast. Y un día descubrió una masa en su seno. And she also felt a lump in her armpit. Y también se sintió una masita en la axila. And a few days later she felt a lump down her side. Y unos días más adelante también sintió como una masita aquí en la parte baja de su abdomen. In the skin. Pero a nivel de la piel. This one in the skin was biopsied. Esta que tenía allí a nivel de la piel le hicieron una biopsia. It was discovered that it was a breast cancer. Y se descubrió así que era un cáncer de seno. So the breast was removed. Así que le hicieron una mastectomía. The armpit was dissected. Y le hicieron una disección a nivel de la axila. And then about a month later she had another skin cancer. Y luego como un mes después tuvo otro cáncer de piel. By that time she had decided that her chances were not very great of surviving this cancer. Ya para este momento ella había decidido que sus probabilidades de sobrevivir este cáncer como que no eran muy altas. And she called me one day and asked, "Is there anything you can do?" Así que me llamó un día y me preguntó, ¿habrá alguna cosa que usted pueda hacer por mí? Well, come to Yuchi Pines and let us see if we can help you. Y le dijimos, venga aquí a Yuchi Pines y veremos si podemos ayudarle. So I removed this little tumor here, and sure enough, it was another breast cancer. Así que yo retiré ese pequeño tumor que tenía en la piel y sí, era otro cáncer de seno. So we knew by that she already had metastases probably in many other places as well. Y de esa manera nos dimos cuenta que quizás tenía metástasis en muchas otras partes de su cuerpo. And I asked her if she were willing to undergo a really rigorous program. Y le pregunté si estaba dispuesta a soportar un programa bien riguroso. She said, "Dr. Thrash, if you can help me see my children grow up to get past adolescence, I'll be very grateful." Y ella me dijo, doctora Thrash, si usted me puede ayudar para poder ver a mis hijos crecer un poco más después de la adolescencia, yo haré cualquier cosa. The surgeon who had removed her breast and her axillary lymph nodes had not given her any counsel on diet or lifestyle. El cirujano que le retiró el seno y que le había hecho esa disección en el área axilar no le había dicho nada de cambios en su estilo de vida o dieta. But she had a brother who was a health nut. How do you say that in Spanish? Pero tenía un hermano que era un fanático de la salud. And so she had heard a few things from him. Y de boca, de labios de él había escuchado algunas cositas. So it's not a real surprise when we explained to her the things we expected her to do. Así que no fue una gran sorpresa para ella cuando le explicamos los cambios que tenía que hacer. We gave her the hot baths at our center. ¿Las hipertermias? Les hicimos las hipertermias allá en el centro de salud. And we started an exercise program that was very progressive. Y comenzamos un programa de ejercicio muy progresivo. And within a month, she was walking 10 miles daily. Y después de un mes ya estaba caminando 16 kilómetros por día. And then she got one of these little strollers that could take 2 children, and she pushed the children along in front of her 10 miles. Y luego consiguió un carrito que ella podía empujar y colocaba a sus 2 niños y los iba empujando mientras también seguía caminando. We started her on our all greens diet.
Y comenzamos con una dieta verde. And then after we had been 3 weeks in that kind of diet, we began to give her the kinds of things that we've been talking about and we'll continue to talk about some more. Y después de 3 semanas de dieta verde empezamos a darle las cosas que hemos estado compartiendo con ustedes estos días. After she'd been one session at our institute, she had a recess of 1 month. Después de estar con nosotros durante una sesión, tuvo un receso de 1 mes. And came back to our institute for the second series of 3 weeks or 15 fever treatments. Y regresó para otra serie después de este mes para recibir 15 hipertermias. With the second series of treatments, she was able to tolerate the heat up to 104.5. 104.5. Ya en este segundo ciclo de terapias pudo tolerar unas hipertermias con temperatura de 104 grados Fahrenheit. After about another 2 months, Como 40 centígrados, 42 centígrados. Just trying to translate that into Celsius. 2 months after that, she had another little skin tumor. No, it was 2 years after that. So she only had 2 sessions and then went back home. Only 2 sessions. Well, she had 3 sessions altogether, 1 month in between each one. Bueno, estuvo 3 sesiones con nosotros, regresó y 2 años después le volvió a aparecer un cáncer en la piel. And she came. So I took that one off of her skin and sent it to the laboratory, and sure enough, it was also a breast cancer. Y le retiré esa masa de la piel, la envié al laboratorio y sí, nuevamente era tejido canceroso de seno. Now that was the 3rd lymph node in the skin. Ahora ese era el tercer nódulo en la piel que le retirábamos. But that one grew very slowly. Pero este creció de manera muy lenta. So it was there for almost 4 months before I removed it. Y estuvo allí por casi 4 meses antes de que yo se lo retirara. She never had another skin metastasis, so far as I know. Y hasta donde yo sé, no volvió a tener metástasis en la piel después de eso. I kept up with her for 10 years. Y mantuve contacto con ella durante 10 años después de esto. During all of that time, she was so strict with her program. Durante todo ese tiempo fue tan estricta con su programa. She would not vary the least. No variaba en lo más mínimo. Before she would do anything unusual, she'd call me on the phone. Antes de hacer cualquier cosa nueva, me llamaba primero por teléfono. Dr. Thrash, my husband wants to go on a vacation to Acapulco. Could I safely go? Doctora Thrash, mi esposo quiere ir de vacaciones a Acapulco. ¿Será seguro que yo vaya? And I would tell her, can you stay on your program? Y yo le preguntaba, ¿puede seguir siendo fiel a su programa aunque vaya allá? And if the answer were yes, then I'd say yes, she could go. Y si me decía que sí podía, entonces yo le decía, está bien, puede ir. Now, after 10 years, I lost touch with her. Ahora, después de 10 años perdí el contacto con ella. And so I don't know what her final outcome was, but she did see her children grow into puberty. Así que no sé cuál fue el desenlace final, pero sí pudo ver a sus hijos crecer hasta la juventud. Now, I want to tell you another case history. Quiero compartirles otro caso clínico. So, the lady's name was Bonnie. 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 El nombre de esta paciente, esta señora, era Bonnie. Bonnie was the wife of a radiologist. Y Bonnie era la esposa de un radiólogo. And you know, in the south part of the United States, we have a class of women who are very petite and very prissy. Very feminine. En el sur de Estados Unidos tenemos un tipo de mujeres que son muy elegantes, sí, muy delicadas, muy cifrinas, ¿sabes? Pues sí, suena como a cifrino, ¿no? And Sí. when she called me on the telephone, she said, Dr. Thrash, I have cancer of the breast. Y cuando me llamó por teléfono me dijo, tengo cáncer del seno.
you help me? ¿Podría ayudarme? Well, I asked, have you had any treatment already? Y yo le pregunté, ¿le han realizado algún tipo de tratamiento ya? Oh, yes. Oh, sí. I've had a lot of treatment. Me he hecho muchos tratamientos. She said, but I'd like to come to your center. Pero me gustaría ir a su centro. So I said, very well, come along and we will see what we can do to help you. Así que yo le dije, está muy bien, venga y vamos a ver cómo podemos ayudarle. So her husband brought her to our center, and that was the first time I knew that they were having marital problems. Así que su esposo la trajo al centro y allí me di cuenta por primera vez que tenían problemas matrimoniales. He came and just put her out, and I didn't even get to meet him. He left. Él llegó y la dejó allí y se fue enseguida, ni siquiera lo pude saludar. So I thought, well, he doesn't approve of natural remedies, which is not non-understandable, because before I knew anything about it, I didn't approve of them either. Así que deduje, bueno, él no aprueba los tratamientos naturales y eso es comprensible porque antes yo también era así. But I also recognized that they had marital problems. Pero también pude reconocer que habían problemas matrimoniales. I also could see that not all of that little voice was the prissiness of the southern woman, but a part of it was that she was weak. Y también pude percibir que esa vocecita tan suave no era simplemente por la cifrina, sino que también estaba débil. She could hardly get out of the car. A duras penas pudo salirse del carro. And they told me that she needed assistance to walk into the building. Y me dijeron que necesitaba asistencia para poder caminar para entrar en el edificio. So I met her, and they showed her to her room, and I went immediately to call her surgeon. Así que me encontré con ella, la llevaron a su cuarto e inmediatamente llamé a su cirujano. She had already had a mastectomy and radiation, but no chemotherapy. Ya le habían realizado una mastectomía, también radiotherapy, But no. y radiación, pero no le habían hecho quimioterapia. She had lost 5 inches in stature because of the cancer metastasizing to her spine and collapsing vertebra. Había perdido ya 5 pulgadas, o sea, como unos 12-13 centímetros de estatura, debido a que el cáncer le hizo metástasis a la columna vertebral. She told me that at one time she had been nearly as tall as I. Ella me dijo que en una ocasión su estatura había sido casi como la mía. But when I saw her, she was a short lady. Pero cuando yo la conocí, era una mujer bajita. The surgeon told me, Dr. Thrash, do what you can for Bonnie. She's not going to live a month. El cirujano me dijo cuando yo le llamé, Doctora Thrash, haga lo que pueda por Bonnie. Ella tiene un pronóstico máximo de 1 mes. But she's having marital problems and she doesn't want to stay at home to die. Pero tiene problemas matrimoniales y por eso no quiere quedarse en su casa ni morir en su hogar. All of her children were grown and had left home. Sus hijos ya estaban grandes y ya se habían ido de la casa. The surgeon told me she had metastases in her skull, in her hip bones, in her spine, in her lungs, and in her liver. Okay, let's try to remember all that. Yeah. El cirujano me dijo que tenía metástasis en el cráneo, en los huesos pélvicos, en el cuero cabelludo, bueno, mejor dicho, en todas partes. En el hígado, en el liver, en el hígado. And she could not live more than a month. Y que no podía vivir más de 1 mes. And when I looked at her, I thought, he's probably about right. Y cuando ya la observé a ella, pensé, tiene quizás la razón el cirujano. So I went running down to talk with her lifestyle counselor to tell the lifestyle counselor, don't put her on an exercise program, don't get her into hot water, she's not physically strong enough to tolerate it. Así que me fui corriendo a su asistente de estilo de vida que le había sido asignado para decirle, no la ponga en un programa de ejercicio vigoroso y no la ponga en hipertermias, no tiene fuerza para resistirlas. But she had already explained to her what we were going to do for her. Pero ya le había explicado el programa que normalmente se hace. And she had her walking shoes on,
and her hat on, and they were walking arm in arm up Uchi Hill. Ella se había puesto los tenis y tenía su gorra puesta y estaba agarrada de ella para caminar. And she gave her a small rest, a little nap before she put her on the greens diet, all greens diet. Y luego le dio un pequeño receso antes de ponerla en una dieta totalmente verde. And in the early afternoon, she gave her a hot bath. Y temprano en la tarde le hizo una hipertermia. And the lady tolerated it. Y la señora pudo tolerarla. Now I'm going to fast forward a long way, and a year later, Ahora voy a adelantar la historia rápidamente. Un año después de esto, she decided she would go home again ella decidió que iba a regresar a su casa and stay a while at home. y quedarse por un tiempo en su hogar. So she stayed a few months and then came back to our center. Así que estuvo unos pocos meses en su casa y luego volvió a nuestro centro. And we gave her another round of treatments. Y le dimos toda otra secuencia de tratamientos. And she wanted a work assignment to work there in one of the offices or in housekeeping. Y quería que le diéramos empleo allí, en alguna oficina o simplemente haciendo aseo para poder continuar, Just so that she could continue to live with us. para poder seguir viviendo allí con nosotros. 2.5 years later, she got a phone call from California saying her mother had died. 2 años y medio recibió una llamada de California donde le informaron que su madre había muerto. Can I go to California? Me preguntó, ¿puedo ir a California? Sure, but stay on your program as well as you can. Dije, sí, pero sea fiel a su programa lo máximo que pueda. She buried her mother, and Enterró a su madre 2 weeks later her favorite sister died. y 2 semanas después su hermana preferida murió And she buried her sister. y enterró a su hermana. 2 weeks after that, she called me and said, Dr. Thrash, I'm coming off the program. And coming off. Coming off. Quitting. 2 semanas después me llamó y me dijo, doctora, voy a suspender el programa. She said, my best friend back in North Carolina, where she was from, just told me that my husband moved in with his girlfriend. Mi mejor amiga en Carolina me acaba de decir que the husband of the patient, que el esposo de ella se acaba de ir con otra. And her son had been arrested for dealing in drugs and had gone to prison. Y su hijo había sido arrestado por estar traficando con drogas y estaba preso. She says, everything that I treasure in this life is gone, Ya todo lo que atesoro en esta vida lo he perdido and I don't want to live. y no quiero vivir. They buried her in California in 2 weeks. 2 semanas después la enterraron a ella en California. Now that's not a good story, Ahora esta historia no es una historia muy agradable, but it does illustrate something very important. pero sí ilustra algo muy importante. And that is when the Lord gives you healing, protect it. Y es que cuando el Señor le da sanidad a usted, proteja esa sanidad. And it is not only the physical things that you can do, it is also the mental and moral and emotional things as well. Y no solo es la parte física que usted puede hacer por su salud, sino también los aspectos morales y espirituales. And I can tell you case after case where a woman, for one reason or other, either through neglect or through something that was seriously wrong in her family, went off the program after she had been healed and could never get back on again. Y podría contarles numerosas historias de pacientes que después de estar sanas se retiraron del programa por negligencia, por alguna razón, and what was the result? They were never able to get back into remission again. Y nunca más pudieron recuperarse totalmente. So we can put cancer in a remission. And I would like to say about Bonnie's case that even though she still had cancers in her skull, the radiologist said that they were inactive. They were not aggressive and moving. Y quiero decirles con respecto al caso de Bonnie que aunque ella siguió con su cáncer allí en el cráneo, el radiólogo
afirmó de que esos cánceres estaban inactivos, no eran agresivos y no estaban creciendo. And that's one objective, that even though the cancer stays there, it is not moving. Y ese es uno de los objetivos, que aunque el cáncer permanezca allí, no continúe progresando, se detenga. Okay, the next slide points out some things about diet. Muy bien, la siguiente lámina señala algunas cosas en cuanto a la dieta. Tamoxifen is a chemotherapeutic agent that fits itself into the receptors for hormones. El tamoxifen es un anticancerígeno que se adhiere a los receptores hormonales. You remember that I showed you the cell receptors for insulin, the little indentations on the cell. Ustedes recuerdan que les mostré los receptores para la insulina, estas pequeñas huellas en la superficie de las células. There are similar ones for hormones. Hay receptores similares para otras hormonas. And some breast cancers have these little receptors. Breast cancer. Breast Y algunos cánceres de seno tienen receptores. And so the doctor will check, the pathologist will check the cancer to see if it is hormone responsive. Así que el patólogo analiza el tejido canceroso para ver si responde a las hormonas. And if it is, he will recommend tamoxifen. Y si responde a las hormonas, entonces él va a recomendar que se le aplique tamoxifen. And tamoxifen will fill up those receptors Y el tamoxifen va a llenar, va a saturar esos receptores, so that the native hormone that the woman produces cannot get in there, cannot get into the cell. para que la hormona nativa que la mujer misma produce no pueda llegar allí. And the theory is that the tamoxifen will keep the cancer from growing. Y en teoría, el tamoxifen de esta manera va a impedir el crecimiento tumoral. But tamoxifen is a cancer-producing agent. Pero el tamoxifen en sí es un agente productor de cáncer. And so if you survive the breast cancer, tamoxifen may give you another one. Así que si usted sobrevive del cáncer del seno, el tamoxifen en sí puede producirle otro tipo de And cáncer. then there are other bad side effects of tamoxifen. Y hay otros efectos colaterales negativos del tamoxifen. And so I do not recommend tamoxifen. Así que yo no recomiendo But it este medicamento. It is very interesting that citrus fruit has a tamoxifen-like effect. Pero es interesante ver que la fruta cítrica produce un efecto similar al tamoxifen, But with none of the none of the bad side effects. pero sin ninguno de los efectos negativos colaterales del tamoxifen. And notice here that tomatoes will also do that same thing. Y noten que los tomates también pueden surtir el mismo efecto. And peaches Y los duraznos, and whole grain cereals y los cereales integrales, and ginseng y el ginseng, and vegetables in the cruciferous family. y vegetales de la familia crucíferas. They have a substance called, this is a nutrient called indole 3-carbinol, Y contienen un nutriente llamado indol 3-carbinol, and it blocks estrogen just like tamoxifen. que bloquea los estrógenos de la misma manera que el tamoxifen. But we also get from this, we get reduction in cholesterol. Pero esto también produce una reducción en el colesterol. And along with the indole 3-carbinol are sulforaphanes, and they block carcinogens. Vegetales de la familia de las crucíferas también contienen sulforafanos que también actúan como bloqueadores de los carcinógenos. Okay, now the next slide shows some very interesting nutrients that block cancer. Esta lámina nos muestra unos nutrientes muy interesantes que bloquean el cáncer. Now you will notice that our food is a great ally. Ahora ustedes notarán que nuestra alimentación es un gran aliado. And now next slide shows that tomatoes have lycopenes. Y esta And- siguiente lámina nos muestra que los tomates tienen licopeno.
and cumaric acid, y ácido cumárico, and chlorogenic acid. y ácido clorogénico. Now I'd like you to look at this word right here. Me gustaría que analizaran este término aquí, ácido cumárico. Cumarico has a name very similar to a drug. Does anybody know that drug? Este ácido tiene un nombre similar a una droga. ¿Conoce alguno de ustedes esa droga con nombre similar? An anticoagulant. Que es un anticoagulante. Okay, this anticoagulant is important to block the spread of cancer. Este anticoagulante es importante para detener el crecimiento del cáncer. Because one of the ways that cancer spreads is by making a clot in blood vessels. Porque By making a clot. Porque una de las maneras en que se disemina el cáncer es provocando un coágulo en los vasos sanguíneos. And so the area where the cancer is will make the cancer will make a clot so that nutrients cannot get to it. So the cancer is defending itself. Así que el tumor en el área donde él reside crea un coágulo para impedir que los nutrientes lleguen a su área. So if you De take esta manera él se protege a sí mismo. if you take tomatoes, you have disarmed the cancer. Así que si usted consume tomates, usted está desarmando el cáncer. Okay, next notice that many fruits and vegetables have fiber which traps carcinogens. Noten que muchas frutas y vegetales tienen fibra que atrapa a los carcinógenos. All of these substances have anti-cancer properties. Todas estas sustancias mencionadas aquí tienen propiedades anticancerígenas. Next slide shows about the carotenoids. Esta lámina nos habla de los carotenoides. Look at all of these nutrients. Vean todos estos alimentos que contienen ese Most nutriente. of these you've never heard of. Muchas de estos nunca antes ustedes los habían escuchado. And these nutrients are very important for us though. Pero estos nutrientes son muy importantes para nosotros. And here you will find some fruits and vegetables that produce lutein. Y aquí encontramos algunos alimentos que contienen y producen Now luteína. both carotenoids and lutein you have heard of, but you may not have heard of some of these others. Ahora tanto de los carotenoides como de la luteína quizás ustedes ya saben. And some of these in the next slide, you will also not recognize the names of these. Phytosterols, tocotriene, folic acid, phytosterols, and fiber. Aquí tenemos entonces otras sustancias que ayudan como alimentos anticancerosos, los fitoesteroles, los tocotrienoles, ácido fólico. Continue. So I like this diet, don't you? Así que a mí me gusta esta alimentación. ¿Y qué tal a ustedes? ¿También? And so I would be willing to fight cancer with these weapons. Así que ella estaría dispuesta a encontrar una respuesta con esta clase de armas. Now the next slide shows some things in oats and barley and some other things. Muy bien, aquí encontramos otras sustancias presentes en los cereales, la avena, la cebada, los flavonoides, el resveratrol, en la soya, flavonoides también, sustancias parecidas al tamoxifeno. And next slide. Y en la siguiente lámina, This one has lignans. los lignanos, And lignans are very important for us in fighting cancer. y estos juegan un papel muy importante en luchar contra el cáncer. And you can see here a number of whole grains and beans and seeds and the like, and these are good. Y podemos ver allí a la derecha un número de cereales y granos que son fuentes altas de los lignanos. And a couple of tablespoons full of freshly ground flaxseed, very important for you daily. Y un par de cucharadas de linaza fresca, molida, serán muy buenos para usted diariamente. Now it will protect you against breast cancer, Esto lo va a proteger del cáncer de seno, but it also protects you against heart attacks pero también le protege de los infartos del miocardio and cancer of the colon. y del cáncer de colon. So I recommend to you an all plant-based diet.
Así que les recomiendo una dieta basada en plantas. Now let's go to the next slide and we'll find some other lifestyle features that will help you. Muy bien, vamos a encontrar otros factores de estilo de vida que nos ayudarán. The first is restricted calories. There are some people who have lived for a long time on half of the food that the average person eats. Restricción calórica, moderación con la comida. Hay muchas personas que han logrado vivir con la mitad de la porción que normalmente se come. And you should keep your weight a little bit under what's considered to be normal weight. Uno debe mantener el peso un poquito por debajo de lo que se considera un peso normal. And even after a person has cancer, it's still good to lose weight. Y aunque una persona ya no tenga cáncer, aún así es bueno mantener el peso bajo. Now, what about mammograms? Ahora, ¿qué en cuanto a las mamografías? Annual mammograms increase a woman's risk of getting cancer of the breast by 50%. It doubles over the age of 50. Doubles a woman's risk of getting Las cancer. mamografías anuales en mujeres menores de 50 años duplica el riesgo de contraer cáncer. Routine annual chest X-rays are also not good, according to a New England Journal of Medicine study. Y de acuerdo a este Journal of Medicine, este estudio, los rayos X rutinarios anuales en el pecho tampoco son buenos. Okay, the next one talks about melatonin. Muy bien, ahora vamos a hablar de la melatonina. Now, where do we get melatonin? Muy bien, ¿de dónde obtenemos la melatonina? Yeah, Sun, sleep. from the sun. Does the sun make melatonin? Del sol. La pregunta, ¿el sol produce la melatonina? No, but it enables a certain gland in the head to do that. Pero capacita a cierta glándula en el cerebro para que pueda producirla. That gland is called the pineal gland. Y esa glándula se llama la glándula pineal. If you are exposed to the sun, to sunlight, Si usted se expone a la luz solar, you will produce serotonin in the brain. usted va a producir serotonina en el cerebro. And at night, when you are asleep, it will change into melatonin. Y de noche, cuando usted esté durmiendo, esa serotonina se va a convertir en melatonina. And while it is still serotonin, it gives you a bright outlook on life. Y mientras aún está en su forma de serotonina, le va a dar un enfoque agradable, brillante de la vida. So sunlight for us is very important. It's a very good health principle. Así que la luz solar es un principio de salud muy importante. Now, if you don't sleep well, get more time in the sun. Ahora, si usted no duerme bien, expóngase más tiempo al sol. And there are some cancers, some forms of cancer, that are related to the level of melatonin that we produce. Y hay algunas formas de cáncer que están relacionadas a los niveles de melatonina que manejamos en nuestro cuerpo. Now, notice the next slide. We have both breast and prostate cancers are reduced in half by normal levels of melatonin. Ahora noten en esta lámina que tanto el cáncer de mama como el de próstata son reducidos a mitad cuando los valores de melatonina son normales. And here is a website that you can go to get some information on this. Y esto es una dirección de una página web donde ustedes pueden buscar y obtener información al respecto. Now, even in other forms of disease, like sarcoidosis, melatonin is good. Ahora, en otras enfermedades como la sarcoidosis, la melatonina es útil. Sarcoidosis is a pulmonary disease. It's a disease of a sort of unknown origin, but it involves lymph nodes in the chest and neck and the eyes. Muy bien, la sarcoidosis es una enfermedad pulmonar que
que involucra los nódulos linfáticos en el pecho, en la nuca, hasta en los ojos, y se considera de origen desconocido. And it's very hard to treat. Es muy difícil de tratar la sarcoidosis, And so they took 2 cases that were not responding to ordinary treatment. así que tomaron 2 casos en particular que no estaban respondiendo al tratamiento tradicional And they gave them 20 milligrams a day of melatonin. y les dieron 20 miligramos diarios de melatonina. And the symptoms of shortness of breath and the like were alleviated by about 4 or 5 months of this kind of treatment. Y los síntomas como esa incapacidad respiratoria se aliviaron con esta aplicación después de And I 4 o 5 suspect- meses. I suspect that if it will treat sarcoidosis, it would also prevent it. Y yo sospecho de que si es útil en el tratamiento de la sarcoidosis, debe ser aún más útil como prevención de la sarcoidosis. Now let's go to the next slide and we'll find some way. I'd like to discuss with you a few things that will help you to know how to approach the diagnosis of cancer. Ahora permítame discutir con ustedes algunas cosas que les van a ayudar a hacerle frente a un diagnóstico de cáncer de seno. When you are faced with the diagnosis of cancer, what can you do? Cuando usted está enfrentado con un diagnóstico de cáncer de The seno, first- ¿qué hace? The first thing to do is to face the worst that could happen to you. Lo primero que usted debe hacer es enfrentar el peor escenario que pudiera sucederle. And once you have done that, then you work with everything you have available for you to better your situation. Y luego que usted haya hecho eso, entonces haga todo lo demás posible para mejorar su situación. Your physicians will recommend to you mastectomy or a lumpectomy and chemotherapy and radiation. Sus médicos seguramente le va a recomendar una mastectomía total o parcial con quimioterapia y radiación. Now, the first thing that you should do is to study what your options are. Y lo primero que usted debe hacer es estudiar cuáles son sus opciones. There are some cancers that can be cured by simple lumpectomy. Hay algunos cánceres que pueden ser curados con una mastectomía parcial, But the feeling is, simplemente retirar la masa. but studies are more and more showing that if nothing were done in these cases, it would probably also be just as well. Pero hay estudios que están indicando que si no se practicara esto, si no se le hiciera ninguna de estas cirugías, el pronóstico podría ser hasta igual. John McDougall, a very famous internist in the United States, says that it doesn't matter what you do, the outcome will be about the same. John McDougall, un famoso internista americano, ha dicho que no importa lo que usted haga, el pronóstico prácticamente siempre es el mismo. He says that if you have serious types of standard treatment, or if you have natural remedies, that the outcome will be about the same. Él dice, ya sea que usted se haga unos tratamientos severos, tradicionales, o se haga terapias alternativas, el pronóstico casi siempre es el mismo. There are some recent studies that indicate that the primary tumor has an inhibiting influence as long as it is still present in the body on all distant metastases. Hay unos estudios recientes que han indicado que la presencia del tumor primario, o sea, el primero que se originó, tiene efecto reductor en las metástasis posteriores. This has been especially shown with melanoma. Esto se ha demostrado de manera especial con los melanomas. There is some indication that prostate cancer may be the same. Y hay ciertos indicativos que en el caso de cáncer de próstata también sea igual. And so John McDougall is probably correct in this way, certainly in certain types of cancers. Así que en ese sentido es probable que John McDougall tenga razón, al menos en ciertos tipos de CA. And he will defend himself quite admirably on breast cancer. Y él se defiende de una manera muy admirable precisamente en este tema del cáncer de mama.
he says that leave breast cancer alone, treat it with lifestyle changes, and expect that your outcome will be at least as good as with standard treatments. Él recomienda, deje el cáncer físicamente quieto en el seno, aplíquele, es una terapia de cambio de estilo de vida y el pronóstico va a ser al menos igual que si se hubiera hecho la cirugía. If any standard treatment is recommended or is accepted, I would say the surgery and the radiation would be the two things and not the chemotherapy. Si algún tratamiento de los tradicionales va a ser manejado por usted, yo recomendaría la cirugía y la radiación, pero no la quimioterapia. But let's just study a few things that can help us to get the upper hand of cancer. Pero estudiemos algunas cosas que nos pueden dar la ventaja sobre el cáncer. Become a total vegetarian. That's a vegan. Conviértase en un vegetariano estricto, sea un vegano, sin productos lácteos o volácteos. Get your weight down as low as possible. Mantenga su peso tan bajo como sea posible. The indicator is as low as you can get it and still maintain strength. La indicación es tan bajo como pueda, pero que aún no esté débil. Achieve perfect circulation. Logre una circulación perfecta. And that means having good posture. Eso significa mantener una buena postura. If you would look on a fluoroscopic picture, you would see how your great vessels are bent over like this when you slump. Si usted pudiera observar una imagen de fluoroscópica, ¿sí? Usted podría ver cómo cuando usted se joroba, los grandes vasos también se inclinan. And so we should sit and stand straight. Así que deberíamos pararnos y sentarnos rectos. So that the aorta will not be bent over like this. Para que la aorta no esté así doblada de esta manera. And then get plenty of sun. Y luego recibir suficiente sol. Keep the extremities warm. Mantener las extremidades apropiadamente con una temperatura apropiada. Have loose clothing. Usar ropa que no sea ajustada. Exercise as much as your tolerance is. Hacer ejercicio hasta donde sea su tolerancia. And pray for peace. Y órele a Dios pidiéndole paz. You should be contented, as the Bible says, the Apostle Paul says, in whatsoever state I find myself, therewith to be content. Como dice la Escritura y el apóstol Pablo, en cualquier situación que me encuentre, estoy con gratitud y contentamiento. CoQ10 is also called ubiquinone, meaning that it's in all plants all over. Muy bien, es la misma ubiquinona de que se hablaba ayer, o la coenzima Q10, que se encuentra en todos los vegetales. Now the dosage of CoQ10 for cancer is 100 milligrams 2 to 4 times a day. Ahora la dosis de esto cuando hay cáncer es 100 miligramos 2 times a day. 2 times a day. 2 to 4 times a day. De 2 a 4 veces al día. Okay. Let's take a break right here. Muy bien, vamos a tomar otra vez un pequeño receso. And when you come back, I will tell you where you can get CoQ10 online. Y cuando regresemos voy a mostrarles, indicarles dónde usted puede obtener la coenzima Q10.